buenos días, ¿cómo están? Estamos iniciando nuevamente aquí con otro nuevo podcast que en este mes de febrero vamos a hablar del tema de parejas. Entonces, dándole amor a la amistad, a esas relaciones buenas y no tan buenas y de todo, tenemos una invitada de lujo, que yo siempre tengo invitados de lujo. Tenemos aquí a la licenciada Jessica Fuentes. Ella es psicóloga, es egresada aquí del Claustro Universitario de Chihuahua. Y pues nos va a estar acompañando en este podcast para hablar un poquito de lo que son las relaciones. ¿Cómo estás, Jessie? Yo estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy, así que muchísimas gracias a Claustro Universitario y a ti, Katia, por invitarme. Para mí es un placer y con un tema muy controversial también, lo que son las parejas. Sí, pues aquí nos gusta a veces tener la controversia. Entonces, pues celebrando el 14 de febrero, pero pues dejando un chiste al lado, pues creo que es un tema bien interesante porque pues todos los días nos estamos relacionando, tenemos diferentes tipos de relaciones, ¿no? Que a veces podemos decir, ay, es que nada más la relación con el novio, con el esposo, con las parejas, dependiendo cómo, cada quien cómo lo denomine. Entonces, vamos a iniciar, Jessy. Tú cuéntanos desde tu experiencia, ¿a qué le podemos llamar una relación sana? Hay algo muy interesante porque las personas en general, voy a generalizar un poco, creemos que una relación de pareja sana es aquella pareja perfecta, que no pelea, que no discute, que siempre, no sé, aquellos posts de Instagram, de Facebook que tú los ves y dices, wow, es la pareja ideal. Pero realmente una pareja sana es aquella que puede tener como esas conversaciones incómodas y aún así con todo el respeto, con toda la calidez y con todo el amor del mundo, seguir avanzando y seguir creciendo. No es como la visualización que tenemos a lo mejor de esa relación perfecta, que no discute, que no hace nada y que simplemente cede del uno ante el otro. Realmente no es todo lo contrario, son aquellas personas que pueden tener esos como momentos incómodos y que pueden ser ellos mismos sin afectar al otro. Claro que eso, a lo mejor socialmente hablando, nos han vendido a veces una idea, ¿no? Idealizamos, tenemos una expectativa muy a veces diferente cuando iniciamos una relación y ya cuando realmente entran, ahora sí, de lleno, pues te das cuenta que pues es maravilloso, pero pues también puede tener sus temas a veces de diferencias y que eso no quiere decir que la persona pues ya no te ama, que ya no le gusta, sino es como ir aceptándose, ¿no? Yo siempre digo, y yo creo que todos los que hemos estado a veces en terapia o así, que vas por primera vez, te dicen, pues tú acéptate como eres tal cual, ¿no? O sea, con tus cosas buenas y malas, porque pues no somos, a veces pues puro amor no lo somos, o sea, hay que aceptarlo y pues sí no identificar ese tipo o tener bien identificados esos temas que tú nos dices que no hay que estar ahí como en el cuento de pues de hadas, ¿no? Como las princesas o en las películas que te digo, a veces sí no lo venden, pero pues sabemos que realmente no es así y no es que esté mal. Ajá, y claro, y también como tener en cuenta que no vamos a estar desmetiendo todo el tiempo, Así. no, sino simplemente en los momentos que hay que compartir y hablar, pues ahí se habla, y en los momentos que simplemente se acompaña, es punto y se disfruta y se goza y hay mucho placer dentro de. Sí, una vez me acuerdo que leí una frase que decía que para tener así como relaciones sanas hay que tener conversaciones incómodas, algo así, entonces pues claro que va muy de lo que nos estás diciendo. Ujú. Jessy, ¿qué señales nos indican que estamos, por ejemplo, con la persona correcta? ¿Qué es lo que nos indica o qué se siente o qué es lo que nosotros debemos como poner ahí, El punto. ajá, al punto de que está bien, no sé. Justo a veces lo vemos también como el tema de las mariposas en el estómago. ¿Qué pasa con las mariposas en el estómago? Al inicio, pues sí son esos nervios, porque el estómago pues, es nuestro primer cerebro, nuestro segundo cerebro como tal. Sí. Entonces se siente esos nervios, ese nudo en el estómago de que, ay, voy a ver a esta persona y me voy a emocionar, o simplemente me saca de mi zona. Pero realmente, ¿cómo sé que estoy con una persona correcta? Son aquellas personas que cuando estoy me siento en paz.
que mi sistema no está desregulado, no está estresado porque me va a ver como voy a ver, sino simplemente es con una persona que puedo ser yo libremente, que puedo, no sé, estar en una cena y puedo bromear, como puedo tener una conversación de trabajo profunda en la que pueda conectar. A veces la otra persona no va a saber de los temas probablemente, pero simplemente con quien me escucha, me acompaña y me siento yo en paz. Yo lo definiría como desde ese lugar. Sí, así como que te sientas en paz, ¿no? Porque aparte de las parejas, pues hay veces gente que es muy sonado, ¿no? No, de que nos da, pues como ansiedad, ¿no? Y claro que es muy bonito como cuando vas iniciando una relación como eso, las mariposas que nos dices y que qué padre, pero sabemos que a lo mejor eso puede pasar y a lo mejor ya, pues ya no son como las mariposas, sino como que dices, híjole, estoy nervioso o no sabes identificar qué emoción, pero realmente no es que estés a gusto y no tienes como tú dices, el sistema nervioso pues está bien activo porque pues estás como a la defensiva. Ujú. Entonces, si usted se siente en paz ahí con su pareja, pues quiere decir que a lo mejor sí está con la persona correcta. Y si amamos desde lo que somos o desde lo que nos faltó. Ay, esa pregunta me encanta. Yo te diría que es una mezcla de ambas. ¿Por qué? Porque lo ideal sería que amáramos desde nuestra esencia, desde lo que yo soy, yo Jessica soy, tú Katia eres, es amar desde ese lugar. Pero nosotros somos un constructo de una historia Claro, atrás. Y en esa historia, pues obviamente hay patrones, hay conductas, y no solo de nosotros, sino también de nuestra familia. heredadas. Y justamente estas herencias son entre las elecciones, entre los hábitos y también pues hay una herencia de las heridas, que ahí tocamos como el tema de las heridas de la infancia, que a veces o desde estas carencias vamos eligiendo, vamos amando, vamos compartiendo, vamos añadiendo y vamos poniéndole la intensidad a la vida y a la relación, porque justamente ahí vamos amando desde ese lugar, desde esta postura de, si yo no sé, yo Jessica toda la vida he sido una persona que está en búsqueda de mi paz, de mi equilibrio, pues lo ideal sería que voy a tomar una decisión, una pareja y voy a amar desde lo que yo soy, desde mi constructo, lo que he construido a lo largo de la historia. Pero si realmente soy una persona que ni siquiera me he cuestionado desde dónde voy a amar, pues simplemente voy a amar desde la visión que yo vi con mis papás, a lo mejor Claro. desde un lugar, si yo viví violencia en mi casa, a lo mejor, cómo aprendí o como cuál fue mi primera cercanía con el amor, desde los gritos, desde los insultos o desde la paz y la armonía, ¿desde dónde? Y entonces empiezo como una controversia conmigo misma, el decir, ¿desde dónde voy a amar? Ok, eso está bien interesante y creo que con la siguiente pregunta dice justo que por qué repetimos el mismo tipo de pareja aunque nos haga daño, que es como lo que nos estás diciendo, que si yo tuve a lo mejor una experiencia de ver un amor a lo mejor violento o a lo mejor todo lo contrario, muy amoroso, pues finalmente a lo mejor voy a buscar eso. Y que claro que como pues obviamente seres individuales hay unos que podemos saber claramente lo que cargamos, ¿no? Pero pues es como una responsabilidad de cada uno, pues trabajarlos y realmente ahí nos interfiere para nosotros en lo que queramos hacer y a lo mejor hablando de parejas, decir, híjole, es que siempre atraigo este tipo de persona, que a lo mejor es más negativo que positivo, pero siento que mientras, si no lo trabaja uno, independientemente aunque lo traiga a lo mejor por carga pues familiar, genética, todo lo que nosotros traemos, porque pues es demasiada información, pues vamos a seguir, como que dice aquí, repitiendo esos mismos tipos como de parejas, ¿no? Que creo que ahorita en la actualidad, sobre todo a lo mejor gente que es más jovencitos, hablando cuando van iniciando sus primeras tipo de relaciones así, no sé, tipo en la prepa, así cuando van por primera vez a tener como que su amor, a veces como que andan perdidos, ¿no? Y luego a veces sí los ves y sí sufren, o sea, y los ves y dices, híjole, ¿y cómo ayudas, no? Y a veces siento también que los papás, no digo que todos, finalmente siento que hemos tenido bastante avance como en ahorita en esos temas como con los hijos de parejas, ¿no? Hablar de sexualidad, o sea, de otros temas. Y, y a veces puede que sí se sobrelleve, pero hay veces que sí dices, híjole,
tan jovencita, tan jovencito y con esos, Comportamientos. comportamientos de, ay, me quiero, no sé, cortar las venas, ¿no? O sea, aunque lo estoy diciendo como muy juego, pero sí muy, desequilibrado como ese tipo de emoción que no saben siente a veces como dominarlo o Sí, justo. Y también pues un tema importante es como en estas relaciones tempranas, que ahí estamos apenas conociéndonos a nosotros mismos en esas edades. Entonces, como acompañar dentro de una pareja es qué hago, qué se hace en este momento y si la otra persona ya no está y desde dónde lo voy a elegir y por qué no me quiere a mí, por qué se fue con el otro niño o con la otra niña. Entonces nos vamos cotopando y vemos a los adultos desde un tema muy adultocentrista, el decir, ay, pues, ¿por qué vas a estar sufriendo si el niño o la niña qué tanto van a sentir? sí, Pero realmente desde ahí aprendemos como estas relaciones y también cómo lo vamos afrontando, porque también las primeras rupturas amorosas, híjole, cómo duelen. sí duele, no sé, y te digo, pues a veces ves gente conocida que te pueden platicar y yo creo que es del diario así, no, es que mi hijito ya terminó, por ejemplo, con su novia y que bien canija o bien canijo y uno se queda así como que, pues sí, esas cortas edades, ¿no? Pero sabemos que el amor pues está presente, ¿no? Finalmente y, y sí, o sea, pero ya si nos vamos un poquito con esos aprendizajes, dices, bueno, si a lo mejor se tuvo una relación y se terminó, no sé, porque a lo mejor la niña o el niño era grosero o le faltaba el respeto, dice uno, bueno, ¿cómo no quiero eso? ¿Me explico? O sea, a eso me refiero de que como a veces no sabemos. Checamos. Y sí, y también tiene que ver mucho con estas historias que nos contamos y desde el lugar en el que me siento abandonada y desde donde me vinculo, cómo me relaciono con las demás personas. Porque, por ejemplo, también desde un lugar en el que yo digo, ok, yo Jessica adolescente ando con un chico y este chico se va con otra niña y de pronto empiezo a escuchar el modo de que no, es que pues es un rufián, chalala, chalala, y yo voy haciendo como esta vinculación con mis amigas también, es decir, ah, caray, si todas mis amigas lo ven así, porque yo Porque yo no. no, ajá, y porque yo tengo esta venda en los ojos que no puedo ver más allá y no puedo elegir de manera diferente. Y ahí es otro tema tan importante porque empezamos a construir también el sentirme yo diferente. Ujú, En vez de un entendimiento, un desarrollo, como dices, no, pues porque no lo entiendo, sino más bien viene desde el cuestionamiento y el juicio. Y que ahí, por ejemplo, entre adolescentes, pues sería ideal, pues el acompañamiento con los papás. claro. Sí, pero como adulto creo que somos bien duros con nosotros mismos, ¿no? O sea, para cualquier tema, o sea, como dices, el juicio siempre Ajá. es como más alto. Sí, justo. Y en sesión, pues me toca mucho acompañar mujeres víctimas en situaciones de violencia de género. Mm, Entonces, llegan como tal cual la adolescente que tuve una sesión anterior y la adulta de 40 50 años preguntándome el por qué yo y por qué a mí o por qué nunca lo vi y por qué nunca pude cambiar o por qué sigo eligiendo lo mismo si tengo desde la adolescencia con este tipo de hombres o con este tipo de mujeres ujú, también, porque en sesión también claro. son hombres. Entonces, cuando te frenas y te cuestionas, ahí vas viendo y dices, ah, caray, ¿en qué momento crecí? ¿En qué momento elegí? ¿En qué momento seguí repitiendo? O realmente nunca me lo cuestioné. Y también es un tema en donde, ¿por qué estoy eligiendo eso? Pues bueno, es porque tu mente es a lo que está acostumbrado y es a lo que está familiarizado. Si yo estoy familiarizada a vivir estas, aunque sea el dolor, lo familiar que tú tienes, lo vas a elegir porque sabes cómo afrontarlo y Claro. sabes cómo llevarlo. Te sientes cómodo, ¿no? Como en esas situaciones. Exactamente. Entonces lo vas llevando y dices, pues lo ideal sería que yo me fuera, pero realmente es mi modo de afrontamiento en este momento y mis recursos son estos. Ok. Ujú. Que eso, por ejemplo, con la siguiente pregunta que nos dice, ¿el amor propio es un requisito para amar a otro? Híjole, sí, yo diría que sí, no es algo como que tenga que estar escrito, ¿no? Porque puedo estar en una construcción de amor propio todavía, pero sí es un requisito porque es un filtrador el amor propio, en poner límites, Mm, en saber hacia dónde voy, cómo yo también me percibo ante los demás, porque algo muy importante, ¿no? Es si yo me percibo de una manera fea, a lo mejor en cuestión, no sé, de imagen,
pues, ¿qué va a pasar con el resto del mundo? Le voy a dar permiso. Si yo me hablo desde este juicio, pues que van a decir, ah, no, pues Jessy es súper fea. Sí, cierto, Ajá, ajá. ajá, tú eres malo, tú eres esto, tú eres el otro. Y ahí es cuando dices, bueno, pues el amor propio, ¿dónde lo pongo? ¿Y cómo lo pongo? ¿Y dónde se ve? Pero el amor propio también lo tenemos mucho como esta figura física, pero realmente también es una figura emocional en donde nos va a acompañar, es como un camino que vas trazando, es decir, desde aquí, desde este lugar puedo arrancar. Esto soy yo y obviamente lo puedo moldear, lo puedo modificar, pero esto me acompaña a mí. Y nadie más puede sobrepasar esto que yo soy, porque esta es mi esencia, este es mi Ok. autoconcepto, esta es mi autoestima, esto soy yo y aquí es donde me amo. Sí, porque ahorita hablando de la actualidad, como, bueno, ya años atrás no se puso como muy de moda todo eso de que el amor propio y que el amor propio y que también se puede ir por otros rumbos cuando no está bien identificado, así como dices, es esto en la cuestión, por ejemplo, emocional. Claro, ¿verdad? Pues entra como el autocuidado, ¿no? Que ya entra pues por decir la parte física, que sí esto, que sí el otro, pero sí, bien importante, pienso yo, aparte, pues sí, de amor propio, porque pues hay que amarse uno mismo, no hay que aceptarse, vuelvo a lo mismo que decíamos ahorita, y no nada más quiere decir que sea como que en la cuestión positiva, ¿no? Porque a veces, yo veo, ¿no? Y finalmente creo que todos en la actualidad ya tenemos acceso a información bien rápido, que un TikTok, que en Instagram, cualquier cosa, ¿no? En redes sociales y, y decimos así como que, ay, es que yo ando súper bien en el amor propio, ¿no? Cosas así, y te queda así como que, bueno, pero ya hiciste como una introspección, ¿no? Porque a lo mejor dices, no, yo estoy súper bien, tengo súper el autoestima al 100% si se me diera por ese tema, tengo mi pareja, ¿no? Y justo como lo que dices tú, bueno, pues sí, pero a lo mejor ves ciertas indicaciones que dices, híjole, pues pobre chava, ¿no? Pobre Katia, pues yo la veo y pues sí, me explico, o sea, Sí. como que no caer como en esos falsos positivismos a veces que nosotros mismos nos podemos ir creando y que realmente también damos como esa información pues que no es correcta a otras personas y se va y se va y se va así como que una cadenita y entonces como que hablando de parejas pues a veces podemos hasta pues no sé si sea la palabra como malinfluenciar como en algunos temas porque ya me puedo casar yo con mi esquema y digo, no, ya esto es lo que es y sí, y nada, ¿no? O sea, y finalmente este podcast es justo hablar con un profesional como un psicólogo como tú y mucha gente que se dedica a estos temas de saber que pues hay cosas que no son, ¿verdad? O sea, que pues hay que trabajarse pues y a identificarse y aceptarse pues como es uno. Sí, y aceptar desde la luz y la sombra, porque yo tengo muchas cosas buenas, muchas cualidades, muchas fortalezas, pero también tengo otras que no. Y tengo otras que aprendí en la vida y que tú dices, pues parte del amor propio es aceptar también esa vulnerabilidad, esas debilidades, eso que está ahí a frente. Porque si yo no me lo acepto, si yo no lo veo, si yo no lo transformo a lo mejor o no trabajo en ello, pues lo único que voy a hacer con mi pareja es que o voy a ser muy carente o me voy a ir como a la parte extrema también. Entonces, eso influye mucho dentro de todo. Cuando yo tengo una pareja, el cómo voy ahora sí a verme a través de sus ojos y cómo él me ve a través de sus ojos. Claro. Ujú. Y pienso que es bien bonito, pues, cuando uno llega como a esa madurez emocional de saberse identificar y que cuando vas a buscar una pareja y no tiene que ser realmente pues un novio, una novia o un esposo, sino hasta una relación pues de amistad, ¿no? Un amigo que dices, híjole, conocí a esta persona y tenemos muchas cosas en común, nuestros límites están bien marcados, hablando como de personalidad, este y nos aceptamos, ¿no? Y respetando mucho cuando nos gusta y cuando nos gusta y que a veces te digo, luego empezamos con temas, no es que ya no me quiero juntar con esta persona, que porque me tiene envidia y te digo, empiezan a salir cosas que realmente no son como que las correctas y se distorsiona, o sea, se distorsiona como la idea de bien, puede decirse como el amor o la amistad. Ah, exacto. Y ahí es como la manera en que yo me vinculo con los otros. Porque yo me voy a vincular con mi amiga, contigo, Katia, y yo voy a decir, ah, Katia es mi amiga, no sé, de la parte de la fiesta.
Y Claro, puedo tener otras amistades y me voy a ir con otras personas, pero no quiere decir que yo me vincule específicamente con todos iguales. claro, Ajá. no, Igual con nuestras parejas, o sea, no te vas a vincular con varios, pero sí específicamente el vínculo que tú puedes tener con tu pareja lo puedes ir desarrollando y construyendo. A lo mejor sí, no voy a hablar con él de temas educativos laborales, pero sí voy a hablar de otros temas profundos. A lo mejor me va a escuchar, no me va a acompañar como mi mejor amiga de la fiesta o no me va a acompañar como mi amiga y compañera del trabajo. Entonces, claro, cada cosa se va haciendo diferente y como yo me vinculo también desde este lugar, conforme a yo, como yo me vinculé en la infancia con estos claro. adultos, con estos cuidadores y no específicamente también con nuestros hermanos y hermanas, quienes tienen hermanos y hermanas, es una manera muy, muy interesante de descubrir también con las amistades cómo nos relacionamos y con las parejas, porque en fin de cuentas, si eres la menor o la mayor, tendemos mucho a cuidar, Claro. proteger Protectoras, ajá. o del otro lado, Sí, de pues yo soy la chiquita y a mí me vale un poco desde esa sí, perspectiva de cómo vivan mis hermanos. Y también así de repente con mis amigas me topo de que, ay, me anda valiendo mi amiga, porque generalmente mis amigas me buscan, o al revés también. claro. Ujú. Sí, es que está bien interesante ese tema, ¿no? Yo creo que nos podemos ir así Hola. todo el tiempo, sí. Eh, Jessy, ¿qué es el apego? Porque también es una palabra que creo que ahorita no me gusta decir que están de moda, ¿no? Pero finalmente son temas que ya se les ha puesto como un nombre y que ya se está identificando más por la sociedad, puedo decirlo. Sí. ¿Y por qué no es, y por qué define nuestra forma de amar? Ok, el apego es el vínculo justamente emocional que yo adquirí con mis primeros cuidadores. Que hay diferentes tipos de Ajá, apego. Uno, por ejemplo, es el apego seguro, que sería como el apego más sano, debido a que es una manera de vincularme donde no hubo como una controversia, donde mis cuidadores estuvieron a la par con mis necesidades. El otro sería un apego ansioso, que justamente el apego ansioso me surge por esta necesidad, porque en la infancia yo no tuve cierta validación o cierta cercanía con mis cuidadores, o hubieron ciertas situaciones que me tuvieron que separar de ellos, entonces quiero que estén por miedo al abandono, ok. o miedo a que me dejen, o miedo a ser rechazado. Y entonces nos vamos con otro tipo de apego. Este es el apego evitativo, que es muy, muy sonado, que este apego evitativo es justamente también parte de nuestros adultos y cuidadores que no estuvieron como muy presentes, o que estuvieron sobreprotectores, que nos vamos con el lado contrario, que estuvieron sobre nosotros. Y lo que quiero es también esa Evitarlos. separación, los evitos, evito. Y entonces ahora como adulto, ¿qué hago? Pues o estoy buscando a mi pareja, o estoy desde una manera controladora, o si empiezo a tener como mucha cercanía de mi pareja, es como, y lo hace para allá, y ahí empezamos a gostear, empezamos como a no relacionarnos como tal, pero realmente pues es como yo me vinculo con el mundo, como yo me relacione y viene específicamente como de los primeros etapas de tu vida y tu desarrollo, desde ahí Claro. viene. Y creo que la mayoría de los temas, pues sí vienen de cómo fue de cierta manera nuestra infancia, ¿no? Como que nos va, finalmente pues es una formación y sí nos va a distinguir de cuando estemos adultos, pues cómo nos fue. Y obviamente que si a lo mejor no nos fue tan bien en las infancias, pues saber que se puede trabajar, ¿no? Y que todo se puede mejorar y todo puede cambiarse. Siempre yo digo, mientras uno mismo se dé cuenta, Ujú. lo acepte y si quiera cambiarlo, ¿no? Porque sabemos que hay mucha gente que sí puede a lo mejor identificarlo, pero cuesta, ¿no? Y a veces, pues volvemos a repetir, como decían aquí, patrones o no me libero de ese apego evitativo, de ese apego ansioso Ujú. y finalmente, pues el que sufre es uno, ¿no? O sea, con ese tipo Sí. de condiciones. Justo, y también como en esta parte de las etiquetas, porque ahorita que mencionabas que está muy visibilizado, ya tenemos que decir, no, yo soy bien ansiosa Sí, o yo soy bien evitativa, pero realmente ok, sí lo eres, pero ¿cuánto quieres permanecer en eso? sí, claro. O qué tan funcional te está haciendo, porque también estos tipos de apegos no son funcionales, porque en fin de cuentas nos No, está protegiendo de algo ujú, y de una emoción como tal. Y ni siquiera no son buenos ni malos, simplemente están ahí para para protegernos. cuidarnos. Ajá, y que nadie más nos vuelva a lastimar. Oye, pues era así como ahora que salió, que a mí me encantó la película
ay, ¿cómo se me fue? La de las emociones, Ah, esta, la de Intensamente. intensamente la 2, ¿no? Que ahora que salió y que agregaron ansiedad, porque Ujú. justamente pues es una emoción que yo creo que pues hablando del siglo ahorita 21 y hablando de este año y de años pasados, pues como que está muy presente, ¿no? Y te digo, podemos estar nosotros viendo y viendo y en redes sociales, pero a veces, así como dices, ay, yo tengo esto, ay, yo tengo lo otro. Bueno, si ya lo identificó porque vio una imagen o vio un video en redes sociales, pues atiéndase, o sea, y no lo digo en atiéndase de que, porque a veces lo pueden tomar mal y decir, ay, ya piensan que estoy loco o piensan que estoy mal y que yo soy, no, sino me refiero porque finalmente hay una alteración en el sistema nervioso, ¿no? Entonces, a veces es complicado, por ejemplo, cuando uno anda estresado de cualquier tema, ¿no? Y pues uno anda, no andas al 100%, ¿no? Entonces digo que cuando ya te identificas ciertas emociones o ciertas conductas, o lo que deriva de esa emoción, la conducta, dices, bueno, ya me identifiqué, o sea, sí puedo a lo mejor mm, ir a lo mejor y ver con un profesional qué es lo que me puede recomendar para yo ya a lo mejor no estar presentando este tipo de emociones, que no está mal, ¿no? Las emociones finalmente todas pienso que son buenas en sus momentos, hay que sentirlas, pero sí me daba mucha ternura cuando había ansiedad, porque pues finalmente uno pues va creciendo, ¿no? Y te das cuenta que como haces cosas, ¿no? Y que el cuerpo, o sea, la mente de cada uno de nosotros como personas es increíble y todo lo que soportan, pero también es una manera como de ayudar a nuestro, pues a nuestro ser, pues. Ujú, totalmente. Y sí, justamente el tema de la ansiedad, ¿no? Cómo se vincula la niña con las amigas, ajá, Sí, desde ese lugar, desde sí. ese apego Y ansioso. desde cómo vuelvo a lo mismo y creo que es un tema que siempre va a estar saliendo de cómo nosotros nos juzgamos un chorro, o sea, como somos nuestros principales haters, como dicen, y la niña también aparte ahí en la película, como en el deporte que ahí jugaba hockey, creo, con sus pensamientos negativos, ¿no? De que, ay, güey, la voy a regar. ¿Y cuántas veces nos ha pasado, no? A veces hablando aquí de la escuela cuando estamos en periodo de exámenes, ¿no? Que está el estrés al tope y que no, y estudiaste y te sabes todo, pero ahí estás, y finalmente a lo mejor en el examen sí te puede ir mal porque estás con esos pensamientos negativos en vez de que fuera diferente, ¿no? Pero sé que eso pues es una regulación que nosotros debemos pues sí aprender para que no nos pasen ese tipo de cosas. Ujú. Y ahorita que dices esa parte de, por ejemplo, en la escuela, ¿qué pasa cuando termino con mi novio o mi novia o traigo un tema, una discusión con mi novio o Sí, mi novia y estoy en época de exámenes? híjole. O sea, es muy, muy pesado y sí se vuelve una desregulación tanto física, emocional, o sea, hasta espiritual probablemente, Claro, porque dejamos de ser nosotros mismos por simplemente darle todo el peso a eso. Y es algo como también muy, muy importante ver como, yo lo pongo como la batería, como si fuera como la batería del celular, ajá, que tú tienes esa batería y tú sabes hasta dónde la puedes usar o no. Entonces, si yo sé que estoy en época de exámenes, entonces ahí es bajarle la intensidad a mis otras áreas de mi vida. Veo que claro, ahorita necesitan más concentración. concentración, Ujú. ajá, o necesito más batería en este punto, o si realmente la batería con mi pareja me está consumiendo tanto, cuáles son los puntos en los que me voy a recargar para poder cumplir con mis otras áreas, porque el chiste no es descuidarlas, sino saber gestionarlas. Sí, claro, como que darles ahí pues un porcentaje dependiendo de cómo vaya el día y dices, ah, bueno, ahorita, justo como dices de la batería, ahorita le doy un 50 a esto un 20 y a 10 5, ¿no? Ajá. Como sea la función. Y eso no te va a hacer mala pareja. No, Ajá. no, no. Sí, y ahí es cuando vemos que sí es una relación sana y no es una relación tóxica e intensa, porque puedo equilibrar mi vida y puedo equilibrarla con la tuya. Claro, y que no te va molestando porque ahí es un foquito rojo de que cuando a lo mejor uno, no sé, estás estudiando y andas en periodo de exámenes y dices, híjole, mi amor, como le digan al novio, no nos vamos a poder ver a lo mejor esta semana todos los días ¿Pero por porque, qué? No. no, no, pero a veces que te lo digo como ejemplo y porque pues y a veces puede ser que la persona te responda, no te importo, te importa más la escuela y dices, pues depende, ¿no? O sea, uno puede decir, pues sí, o sea, pero también Sí. depende el tipo de relación que se vaya o que se esté formando, Ujú. pero
sí somos, o sea, sí en algún momento de nuestras vidas a veces dices: "¿Por qué tengo que considerar tanto a una persona?", pues, cuando realmente la que debe considerarse con mis temas, pues, es uno, ¿no? Es cada uno de nosotros, pero sí ponga atención si en algún tema ha estado así y le pueden decir eso de que por ya no te importo, cosas así, ¿no? Es la primera, como decimos, la red flag de que dices: "Híjole, pues", Ujú. porque sí, yo te aseguro que hay mucha gente que sí se siente como culpable, ¿no? Sí dice: "Híjole, bueno, pues voy Sí, a". de que, ay, pues bueno, estoy hoy llegando más tarde a la casa. Sí, O, ay, bueno, mañana antes del examen vuelvo, hago un repaso, lo que sea, y empezamos a posponer las cosas importantes que son para nosotros. sí. Y luego lo normalizas, ¿no? Que también es otra palabra que te digo, a veces están y empiezas a normalizar esas ciertas, pues, respuestas, esas conductas y finalmente, pues, ya se va haciendo una bola y bola, bola gigante, porque a veces se pueden sumar muchas cosas más y ya no es, pues, ya no es tan bonito. Exactamente. No, ya ahí ya no sería un tema sano. Ya ahí ya no sería como una relación o un vínculo favorable, sino más bien ya sería como una dependencia como Ujú. tal. Ahí ya entraría. Así que justo aquí tenemos la siguiente película, la siguiente pregunta que nos dice, ¿cómo distinguir entre amor o una dependencia emocional? Ok, entre la dependencia emocional es un te necesito y no puedo vivir sin ti. Porque si tú no estás, me muero. Bien difícil, ¿no? O sea, Es muy difícil. Y porque lo vemos y lo normalizamos, como dices, esa parte de decir, ay, pues yo sí necesito a mi novio. Lo necesito de cada fin de semana como mi... No, no, sino más bien sería... oye, ¿para qué lo necesitas? Sí, y desde el otro lado, pues sería elijo, elijo desde esta paz y esta tranquilidad convivir contigo y compartir contigo. Elijo compartir estos es fin de Claro. semana, pero no es porque te necesite, sino simplemente es porque estoy eligiendo compartir lo que soy contigo, compartir mi Mm, tiempo, mi energía, mi mente, mis emociones, mi historia, porque te doy un cachito de de- mí y tú me das un cachito de ti. Y no quiere decir que sea como en su totalidad todo el tiempo y 24/7, no, simplemente compartimos, pero desde una elección. La claro. dependencia se ve desde una necesidad profunda, desde una carencia ahora sí. Sí, es una carencia, ¿no? A eso cuando ya las personas, tienden, pues, a tener esa conducta dependiente, Ujú. pues, ya es más que nada, pues, y ahora sí que trabajarlo inmediato, ¿no? Porque Sí. pienso que debe ser, pues, doloroso, ¿no? Es una angustia, no sé, una tristeza o enojo, depende de lo que sea, y pues, ha de ser bien desgastante. Sí, y en cuanto lo distingas, yo sí, por ejemplo, en sesión, yo sí los pregunto, ¿no? ¿Desde dónde amas? Mm, ¿Desde el control o desde la elección? Porque si yo estoy hablando desde un necesito, pues en fin de cuentas empiezo a controlar a la otra persona y ahí inician esas situaciones pues de violencia o esas situaciones no favorables. ¿Por qué? Porque empiezo a ser más poderoso sobre ti o te empiezo a tomar como un objeto de me perteneces, pero realmente las parejas no somos nada de eso. sí, pues no, No, sino todo lo contrario. Y esa persona puede ser libre y no pasa nada dentro de esa libertad, porque siempre hay una responsabilidad dentro de todo. claro. Y ahí es donde tú sabes, tú eliges estar o eliges desde el otro lugar. Sí, pero, pues, ha de ser bien, complicado, no sé si digo, híjole, pobre la gente que, o bueno, si en algún momento se tuvo, Ajá. vivir esa cuestión de la dependencia, porque pues, no sé, digo, pues, ¿por qué no se enfoca? Porque yo puedo pensar, ¿no? Yo a veces mis pensamientos, digo, pues, ¿por qué quiere estar pensando nada más en el novio o en el amigo? Pues usted también tiene vida, ¿no? O sea, Ujú. eres muy bueno para eso, ¿no? O sea, pues no pierde el tiempo a lo mejor estar pensando qué estar haciendo aquel o aquella, sino enfóquese, ¿no? Y eso es bien, complicado porque pues pienso que a todos nos ha tocado ver de cierta manera como gente que sí puede ser un poquito más dependiente emocional y dices, híjole, bueno, pero pues también mucho el respeto, ¿no? Y aquí hay una pregunta que yo te quiero preguntar así como profesional, porque a veces puedes ver, ¿no? A ciertas, como familiares, ¿no? O amigos o gente cercana que dices, híjole, la veo con, no necesariamente con dependencia emocional, pero con ciertas conductas y que dice uno, a veces nos quedamos callados, ¿no? O sea, porque a veces digo,
no hay que meterse mucho en temas que no nos corresponden, ¿no? Finalmente una pareja pues es de dos, igual la relación con los hijos pues es papás e hijos, ¿no? O sea, son temas así como que bien complicados, pero a veces sí se queda uno como con la corresponsabilidad de que dices, híjole, pues si es correcto o no es correcto, ¿no? ¿Tú qué piensas como profesional? Yo digo que es con toda el respeto del mundo, es cómo y qué relación tengo con esta persona que tengo enfrente. Y primero es preguntarle, ¿qué necesitas? ¿Cómo estás, no? ¿Cómo Ajá. estás? ¿Cómo te encuentras? Em, Oye, he notado estas cosas, Mm, para mí es importante, pero entiendo que para ti pues no lo pueden ser. Sino simple hablar con una comunicación asertiva, desde el yo considero, yo creo, yo pienso, porque si lo hacemos de que, oye, mira, estoy viendo que tu Estás esposo, mal, sí. ajá, no, o sea, obviamente lo único que va a pasar es que las personas se van a aislar. Mm, Y si realmente la persona, tu amigo o tu amiga o tu familiar están viviendo una situación de violencia, con la única persona que no va a ir van a ser contigo, porque ok, se han sentido juzgadas. claro, Y lo ideal es eso, primero saber cómo están. Muchas veces te lo van a negar. Y más, por ejemplo, en el tema de masculinidades, ¿no? Es muy claro. complejo cuando tú llegas con un hombre y más siendo mujer y decir de que, oye, amigo, ¿cómo estás? Ah, bien. Oye, no, bien, todo bien. O sea, porque no es algo que se vea tan común, que no esté tan, o sea, como visible por parte de la cultura. Claro, sí, culturalmente hablando es, Ajá, es ahorita, ¿no? Está cerrado, que ya se iba abriendo un poco sí, más y que cada vez espero que sea mejor, pero, pero y en fin de cuentas están en ambos lados. claro. Y tanto hombres como mujeres lo vivimos de una manera igual. Doloroso. Sí, y es Ujú. bien importante, por ejemplo, nosotros desde este espacio y pues hablando como universidad, ¿no? En el podcast, pues obviamente del claustro, que justo dices eso de las masculinidades porque, pues hablando de otro tema, ¿no? Nada más lo voy a decir así como referencia porque finalmente siempre los temas así como que manejan emociones van y nos llevan a otros caminos. Por ejemplo, es bien importante como demostrar sus emociones, ¿no? O sus, que no me gusta o sí me gusta, porque te digo, justo que dices, a veces que los hombres socialmente hablando, cuesta a veces decir las cosas y tenemos una tasa pues de suicidios alta, ¿no? Entonces, y obviamente son más hombres. Ujú. eh, entonces, no digo que las mujeres también, pero a veces afecta mucho ese tema, ¿no? De que dices, híjole, es que pues me voy a ver como el que es el Sí. menos hombre o me van no sé, a dejar de hablar mis amigos o me van a decir que soy no sé, Ujú. muchas cosas y a veces dices, híjole, es bien difícil, por eso te preguntaba que tú como profesional, ¿qué recomiendas, no? Porque a veces uno puede ver ciertas cosas, pero pues a lo mejor Katia, no soy muy asertiva en algunos temas y quiero decirlo como yo lo veo y dices, pues no, mijita, o sea, eso no es Sí. correcto, claro. Yo te diría, híjole, amiga, Ajá. amiga, date cuenta, ¿no? Sí, Pero también es desde un punto te digo, algo importante es la cercanía, es sin juzgar, porque una cosa es yo decirte y la otra cosa es que las personas tomen acción. también, ¿verdad? O sea, es que también puedes decirle y lo pueden Tomar bien. tomar, Ujú. pero no quiere decir que lo van a cambiar porque tú llegaste a ver algo. Ujú, Exactamente. Y a veces, muchas veces están dentro de ese cambio y que dicen, híjole, otras personas ya lo ven. ujú. Y les caen los 20 y eso hace también que los lleven a la acción. Pero los procesos son tan complicados, a veces son muy lentos, muy tardados, a veces otros son muy rápidos también, ¿no? Pero en fin de cuentas es desde qué lugar lo voy a hacer, desde qué lugar me voy a acercar y cómo te voy a acompañar. Porque una cosa es yo desde mi juicio porque tu esposo o tu novio me cae mal, Claro. aún o porque vio esta acción y para mí esta acción es un tema delicado, pero para mí tal vez no. Sí, claro, es que eso va a ser bien de cada uno, ¿no? Pero pues hay que ser muy objetivos en ciertos temas. Sí, pero en sí, yo diría, sí, acércate, sí, comparte, Claro, pero desde un respeto y desde un cuidado hacia ti y hacia la otra persona. El chiste no claro. es lastimar, el Sí, chiste no, es acompañar. ayudar, ¿no? Ajá, Ajá, totalmente. ok. Jessy, ¿qué límites nunca deberían negociarse en pareja? La integridad física, la integridad emocional y tu dignidad. Ok, Hay una frase, creo que es de Víctor Frank, que me gusta, que tú lo puedes perder todo,
excepto la dignidad. Mm, La dignidad jamás se pierde. Algo así va la frase. ajá. Pero justamente es eso, jamás puedes negociar lo que tú eres, ni tu dignidad. Y mucho menos estas situaciones que te hagan como o ponerte en riesgo o en peligro. Jamás, jamás sería un negociable. Oye, porque a veces jugamos mucho, la otra vez veía justo pues en este mes de febrero del mes del amor, ¿no? Sí. Este, cosas que a veces bromeamos y digo, sí es de risa, ¿no? A veces que cuando dicen, si no te la hizo de emoción o que si no se bajó el carro, algo así. Ujú. Entonces dices, justo lo que son los límites, ¿no? Y estás perdiendo tanto dignidad y estás en la cuestión física, pues exponiéndote. Entonces, digo, a veces nos parecen bien chistosas ciertas cosas y pues se van normalizando, volvemos con la palabra, pero dices, pues no, o sea, no deberías ni por qué brincarte del carro, o sea, y mucho menos ponerte pues en peligro. Ujú. Pero si hay cositas como que ve uno y te queda así como que, bueno, eso sí es o eso no, o sea, como si saber identificar. ¿Cómo identificamos nosotros, por ejemplo, para poner un límite, ¿no? Por ejemplo, con la familia, lo decíamos en un podcast pasado que con la familia, ¿no? Ya viene la Navidad y que te dicen que para cuándo la pareja y que esto y que el otro y que uno le dice, ¿sabe qué, tía? Pues con mucho respeto, pero pues no está en mi interés. Ujú. Si usted me quiere ver con una pareja, pues cuando sea el momento indicado, pues ya la verá o usted consigue ese, Sí. me explico, o sea, cosas así que se queda uno, ¿cómo puede poner uno como que los límites? Porque sí, aparte es siento que como lo que te preguntaba ahorita, Ujú. si sí o no, si la gente a veces se puede como que ofender o dices, ay, ya, ahora sí, se pone sus moños o cosas así. Ujú. Sí, los límites se van poniendo, primero sin identificar cómo voy a poner el límite, desde dónde y por qué lo voy a poner. Ujú, Eh, Hay estas situaciones, cuando poner un límite cuando algo a mí me está incomodando mm, o cuando algo no es negociable para mí o cuando yo lo siento incluso en la corporalidad. ok, Algo muy interesante es que cuando yo empiezo a sentir mi cuerpo tenso, entonces eso quiere decir que estoy estresada o que mi cortisol está más elevado o que algo está pasando y que no está siendo seguro para mí. Puede ser incluso en conversaciones o un tema claro. físico, ¿no? Como decías del carro o que me va Sí, bajando. ¿Qué pasa? Como cuando empiezo a sentir incluso esta adrenalina, pero es algo me está incomodando dentro de mí. Y cómo se pondría, es justo eso, ¿no? El llegar y decir, oye, ¿sabes qué? Esto de aquí me está incomodando. A mí me lastima que hagas este tipo de claro. cosas. Eso no quiere decir que la otra persona vaya a respetarlo No, totalmente, pero el chiste es que tú lo vayas que lo comunicando. marques, ¿no? Que lo digas, o sea, que no te quedes callado, ¿no? Porque muchas veces sí pasa eso con los límites y que los límites se rebasan, Ujú. porque a lo mejor uno no fue claro con lo que no le hacía sentir bien, Exacto. no, a veces cuando, hablando como en parejas, ¿no? Como decíamos al inicio, a veces tiene que haberse estas discusiones, ¿no? Pero a veces la persona a lo mejor trae otro canal para entender las cosas bien diferente al mío y yo estoy a lo mejor aferrada, no, es que así y así, y la persona a lo mejor volvió a romper el límite Ujú. y yo, no sé, me enojo, entonces dices, bueno, Katia o Jessie, Ujú. explicaste de una manera, tampoco no como niños de la escuela, me explico, sé que cuando somos adultos es diferente, pero sí como que esa parte de sí dejarlo muy claro, que las dos partes lo entiendan, ya si se rompen, pues es porque realmente ya no hay un respeto o ya no hay una responsabilidad de ambas partes, pero como que sí dejarlo bien claro, ¿no? Porque sí, te digo, a veces vemos cosas y así, ah, no, sí rompió el límite, ¿no? Y que ya no me la vuelve a hacer y cosas así, pero pues finalmente a veces no queda claro ni para uno ni para el otro. Y ahí es cuando también empieza como que a haber otro tipo de complicaciones. Totalmente. Y fíjate, algo importante, en las terapias de pareja, por ejemplo, es muy común que se le llaman como estos mapas, que es como colocar todas estas partes de las heridas o estos temas que no son negociables para ti, o como toda esta visibilización. Es como si tú tuvieras un mapa y estuvieras como viendo todos tus puntos. Ambas parejas lo comparten. Entonces, aquí yo voy a compartir mis temas y si tu pareja llega a tocar Mm. el tema que tú dijiste que a ti te dolía o que esto, entonces ahí ya no es. Oye, así como cuando te dicen ahí con el dedo ahí que le está dando la llaga, así pues no. Exactamente, ahí ya no es. Entonces yo te diría, no, eso es,
O sea, ahí ya. O sea, ¿por qué? Porque estás sobrepasando tus límites y tus heridas. Donde tú dijiste que te dolía y él o ella Ujú. lastiman, entonces Sí, ya no. ahí ya no es. Ahí dejan de ser una pareja. Oye, ahora sí, ahí ya no es, Ahí amiga. ya no, ahí sí, ya no es. Sí, porque dejan de ser. O sea, porque si yo no puedo respetar lo que a ti te duele, porque sé, aunque para mí, no sé, Sí, claro, o sea, puede ser si tú quieres, no que sea ridículo, pero puede ser que no le dé yo un valor a lo mejor a eso, pero pues no tiene que ser que porque no le des valor a mí me la quieras lastimar a mí lo que sí me da. sí, un ejemplo muy claro es generalmente es la toalla en el baño o la pasta de dientes, Ah, sí, que claro. es muy común, ¿no? Pero, por ejemplo, hay parejas que llegan a una sesión y dicen, es que a mí me perturba el alma que la toalla la La dejen dejé tirada. tirada. Entonces, ok, si yo como pareja, es mi límite, ¿no? Es decir, oye, ¿sabes qué? A mí esto me perturba por un tema tal, entonces la pareja llega y constantemente va tirando la toalla y me dice, no, es que a mí me vale. Pues bueno, ahí es como un tema que se tiene que negociar, pero si yo ya lo estoy haciendo y estoy viendo que a mi pareja le está perturbando el alma, entonces quiere decir que ya ni siquiera tiene que ser un tema. ¿Por qué? Porque si yo me vinculo Claro, contigo, a mí me importa como que te claro. sientas. Y si dentro de la relación me siento alterada y me siento perturbada todo el tiempo, entonces ya no es una relación. Sí, no. Y te digo, es un tema, es un ejemplo tan simple de la toalla tirada en el baño que para uno dice, pues, ¿qué tanto es? O la pasta de dientes que... Sí, claro. Ajá, Creo que sí, como ya cuando estás en pareja y en temas, por ejemplo, de matrimonio, cuando que estás pues todos los días, somos seres individuales, ¿no? Yo pienso que cada uno trae total. sus temas de, pues aprendidos también desde casa, desde pequeños y cada quien como ¿Y que, lo del día? sí, ajá. Aparte, sí puedes chocar en muchos temas, ¿no? Pero justo es como dicen, si finalmente somos una pareja, pues finalmente las cosas van a salir y si le importa al uno o le importa a la otra persona, pues llegas a acuerdos, ¿no? Y finalmente pues ya se Ujú. trabajan. Sí, exacto. Y por ejemplo, el tema de la toalla o la pasta de dientes es como, bueno, yo voy a intentar, al principio a lo mejor no es que no quieran, pero pues lo está intentando, a veces se le olvida, a veces se le pasa, Sí, trae risa, claro. X o Y, pero el chiste es saber que esa comunicación sea la correcta. Y ahí es cuando vamos a ver los límites, ¿no? ¿En qué momento, cómo lo comunico, cuándo lo comunico y de qué manera? Porque, y no solamente como esta comunicación verbal, sino también esta comunicación corporal. Claro. Ajá. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, ay, Katia, qué bonita. Y así como, Sí, pero te estoy viendo. ajá, tensa, estresada, con ahora sí que toda la cara, haciéndote mala cara. Pues prácticamente, ¿no? Ahí ya no va a ser. Y no es sana y no se están como cumpliendo estos. Ni para mí, ni para el otro. También hay otra que no me recuerdo muy bien cómo va, pero es una frase que dice, yo soy yo, tú eres tú, y no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Y faltó en mí, algo así, el día que quiero como cumplir, Cumplir. ajá, con las tuyas. Creo que es de Fierce Pears, me parece. No la dije completa, pero Ajá, algo así algo para así que la va. chequen. Ajá. Y es eso, porque no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas, ni tú en el mundo para cumplir las mías, pero en fin de cuentas pues estamos aquí funcionando. Y si falto a ti, falto también a mí de amor. Claro. Ujú. Y como que en este mundo, a veces vivimos mucho de la expectativa, ¿no? O Total. sea, a veces la gente se da o nos damos. Finalmente, de todo tipo de expectativas podemos tener un, ahora sí, un golpezote de realidad porque pues las cosas son bien diferentes. Totalmente. Sí, hablando que es como dicen, ¿no? De las parejas cuando van iniciando, pues sí que todo es, que estás en el proceso del enamoramiento, y sí. Y luego ya, pues cuando pasas a la otra etapa, ya como que dices, híjole, ya no me empieza a gustar tanto, ¿no? Pero justamente pues dices, pues hay que aceptar, ¿no? Ujú. No, tampoco nosotros somos pues angelitos o angelitas. ¿No? Y te digo, todos traemos nuestra historia Sí. como tal y el chiste es cada vez mejorarla más. Y también ahorita que decías de la idealización, es importante también no poner todas las expectativas de idealizar a nuestra pareja. Sí, porque si no, es lo que te iba a decir, porque a veces a lo mejor en nuestro costalito conocemos a la persona y estamos así como que súper, Wow. ajá, wow, y luego pues vas conociendo y luego vas haciendo tu costalito y pues es como que feo, ¿no? Que te quedas sin nada, porque, bueno, yo antes era una persona, no hablando como de parejas, pero por ejemplo le ponía mucha expectativa, por ejemplo, a las cosas. Entonces, yo
pues cada quien a su personalidad, ¿no? Pero a veces dices: "Ay, no, es que va a salir así el evento", y te lo imaginas en tu cabeza de una manera, pero la realidad es otra, ¿sabes? Y cuando llegas a la realidad y, por ejemplo, como eso del costalito ya lo traigo bien lleno con mis expectativas y luego empieza que cómo van pasando cosas que no puedes controlar tampoco, porque, pues, no puedes controlar cosas externas, ¿no? Entonces dice uno: "Ay, te sí te sientes mal", ¿no? Yo en lo particular sí me sentía a veces mal cuando mis expectativas estaban altas y luego se me iban por los suelos, pero como que ya aprendí, porque dices: "Pues no puedo estar toda la vida pensando", ¿no? Y la verdad sí, pues te estresas, o sea, ya anímicamente, pues andas mal, o sea, entonces sí es bien importante eso de no poner todas las expectativas, pues, a nada, ¿no? Ni hablando de parejas, ni a cosas, o lo que sea, no ponerlas, porque la verdad sí se lleva a veces una gran sorpresa, sí, y finalmente, pues, el que se siente ahí un poquito mal es Que uno, sufre eres que uno. sufres uno, sí. Ajá, totalmente. Y sí, y en cuestión de las parejas, se siente muy, muy, muy feo de que lo tienes en un concepto súper bonito y de repente hacen algo y es como, ¡ay! Sí, como dicen, se me cayó. Exacto. Sí. Oye, y luego cuando te dicen las mamás: "Te lo dije", y luego uno porque, pues, finalmente entiendo, hablando, pues, de todo tipo de relaciones, las mamás, no digo que los papás, pero a veces sí es como el instinto, no sé si maternal, que a veces las mamás llegan a ver ese tipo de, no sé, cosas que a lo mejor uno no se ve a simple vista y que ellas a lo mejor ya con su experiencia dicen cosas, ¿no? Y finalmente es muy válido que hablando de la relación entre padres e hijos, pues dejen a veces que se equivoquen, siempre y cuando pues no se vea aquí como a veces afectada Sí. su dignidad, su integridad, física y emocional, y pues que aprendamos, ¿no? Pero finalmente a veces te digo, ya en un chiste, te lo dije, o las amigas a veces que te pueden decir, te dije que era, pero pues bueno, no, también siento que la vida es así, pues que tenemos a veces que pues no sé si suene muy fatalista como pasar cosas, ¿no? Como para aprender y que realmente cuando te pasan cosas y las aprendiste, qué bueno para que no lo repitas, Ujú. pero sabemos que hay muchas personas o nos van a tocar escenarios que a veces vamos a repetirlo y luego otra vez y como dicen, ¿no? Y dice, ay, Diosito, voy a mandarme a alguien bueno y dices, pues sí, mijita, pero pues usted también ya póngase las pilas, ¿no? Ajá, o no estaba lista o listo para esa pareja, también eso es importante, porque ahí es también desde el lugar en el que estoy y cómo voy eligiendo, que decíamos ahorita, las parejas, y también que los amores van trascendiendo desde qué perspectiva, desde un amor que puede ser muy duradero, que puede ser de muchos años, hasta la muerte que los separe, Claro. o puede ser un amor en el cual aprendí y simplemente se cerró y se terminó. Sí, pues de momentáneo, ¿no? Exactamente. Y no quiere decir que uno esté mejor, uno no esté peor, no, simplemente es desde este lugar, en este momento, con mis recursos, con mi aprendizaje de la vida, hasta aquí llegué. Claro. Y no quiere decir que pues sea malo. Sí, pues no. Y así, antes para terminar, ¿el amor se acaba o se transforma en una pareja? Ay, se transforma totalmente. Sí, el amor se trasciende también. Ujú, Se transforma y se trasciende. Se transforma siempre, incluso cuando, no sé, alguna pareja muere. Ese es un tema también muy interesante. Cuando mi pareja muere, claro. ¿qué pasa? El amor nunca se acaba, solo se va a transformar. Porque todo lo que aprendí contigo en algún punto se quedó en mi memoria, no solamente emocional, sino también física. Entonces, esos recuerdos, esas situaciones a través de los cinco sentidos que a veces volteamos y tú dices el perfume de tal Claro, lo olí. persona, Ajá. lo li, pues simplemente se transformó. Igual cuando terminamos con las relaciones, que lo mismo, ¿no? Olí el perfume y hoy yo ahorita no lo quiero ver. Mm, Tú eliges transformarlo en aprendizaje. Es decir, sí era su perfume, sí es su perfume, pero yo elijo hoy que este amor que sentí por él simplemente sea diferente. mm, Ujú. ¿Por qué? Porque hoy lo amo desde un respeto, desde una lejanía. Los silencios también. A veces cuando las parejas se van en silencio, también al principio es muy doloroso, pero ya una vez que aprendo que el silencio también es un acto de amor, a mí y al otro, entonces también ahí claro, se va transformando. El chiste es eso, cómo lo vas a transformar y luego trascender. claro. Sí, pues se va
no podemos decir cuando inicias una relación, ¿no? Como decíamos ahorita, el enamoramiento, pues sí es una parte que las mariposas en el estómago, que ya quiero verlo y que esto y que lo otro, pero pues realmente es muy bonito también cuando el amor se va transformando porque pues vas aceptando a la persona tal como es y siento, no sé si sea la palabra correcta, porque a veces sí se puede decir, no, nadie te completa, ¿no? O sea, tú estás solita y él está solito y así, pero sí pienso que cuando realmente uno tiene una pareja y pues hay todo lo bonito dentro de, sí complementa algunas partes que compartimos los dos, no quiere decir porque finalmente de pareja también hay la individualidad y hay que respetarla, ¿no? Porque finalmente volvemos con cosas así como lo mencionamos ahorita, los apegos o esas dependencias y pues no es bonito, ¿no? Ya para ir como cerrando, pues sí, el amor no tiene que doler, ¿no? El amor no duele, eso creo que lo hemos escuchado bastante, si está en una relación que, que duele más, que, ajá, que más que sienta uno el amor, pues yo sé que a veces cuesta tomar decisiones, pero pues a veces es mejor tomarlas a que no sepas pues a dónde te va a llevar Totalmente. a, pues a sufrir, ¿no? Como estamos diciendo ahorita, pues finalmente el que va a sufrir uno y si uno se da cuenta, pues más vale terminar, pero también si usted se da cuenta de que realmente está con esa pareja y que realmente debe de estar pues ahí, seguir, ¿no? Y finalmente si es para toda la vida, pues qué bueno, y si no, pues era en ese momento de su vida y a lo mejor pues así va a ser. Totalmente. Así es. Y antes de irnos, si pudieras darle 3 consejos a quien está empezando una relación, ¿qué serían? Así como esos tanto como, o si nos vamos, por ejemplo, a nuestro principal público, por ejemplo, ¿qué les dirías a esos chavos ahorita que nosotros también fuimos universitarios en su momento, que esos 3 consejitos que les darías para que ellos, pues, vayan en una relación sana, por así decirlo? La primera señal es que no dejes de ser tú. Ujú. Jamás, por nadie, ni por nadie del mundo, dejes de ser tú. La segunda, si te sientes tenso, estresado, estresada, si sientes que no estás siendo tú, no estás siendo cómodo, no, la situación te está sobrepasando, entonces ahí yo te diría, no es esa relación que tú estás buscando. ¿Por qué? Porque elígelo desde la paz, desde esta tranquilidad. Y la tercera es no pierdas como o no dejes tampoco que nadie sobrepase sus límites que tú tienes. Jamás vas a dejar que sobrepasen tus límites ni tu ser y conversa con esas personas. Desde tú qué quieres, qué esperas y hacia dónde quieres dirigir la relación. No que se casen ya totalmente o sí, tal vez sí, pero simplemente como tener esos diálogos y esas conversaciones que para ti son importantes. Claro, por más incómodas que puedan ser a veces las pláticas o las charlas. Así es. Muy bien, chicos, pues tomen nota de estos consejos y de estas, respuestas que nos dio Jessie. Muchas gracias, Jessica, por acompañarnos en este episodio de Hablando de Parejas. Ay, muchísimas gracias. Yo estoy muy agradecida y espero que sea muy enriquecedor para todos ustedes. Sí, verás que sí, yo creo que estos temas siempre venimos a aprender, ¿no? Aunque podemos escucharlos a diario, como te decía, porque finalmente no va a descubrir uno el hilo negro de las cosas, pero finalmente pues nos refresca, ¿no? Ciertas cosas y yo también soy como los niños, ¿no? Entre más escuches y escuches, pues se te van quedando cositas para que no lo podamos, pues no repetir cosas. Finalmente en la vida venimos pues a pasarla bien, no a sufrir. Exactamente. Entonces, pues muchas gracias. Jessy, no sé si quieras compartir tus redes sociales para que te busquen ahí, que vean todo lo que tú haces. Sí, muchísimas gracias. Me pueden encontrar como Dara Vitalidad Biesencia. Les comparto, es un centro de bienestar integral en donde combino la psicología con los masajes, soy masajista también. Entonces voy combinando un poquito de todo. Soy terapeuta de MDR, logoterapeuta y terapeuta familiar próximamente también. Sí, entonces, de todos modos ahí les dejamos las redes de Jessy para que la busquen. Y pues nada, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Y nada más ya para cerrar, les dejo esta frasecita que está bien cortita, pero pues que me gustó para cerrar este podcast. Que el amor nos haga valientes y nunca pequeños. Ay, me encanta.
Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Bye.